bienvenidos al canal de Marco Sancio, que es donde hago reflexiones en plena naturaleza de pasajes de la palabra de Dios. Hay un pasaje que está en la Escritura, que el otro día estaba hablando con un misionero y me vino a la mente el pasaje de 1 Corintios 12:13, en la segunda parte, que dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y estamos hablando, de repente me vino en salud. Este pasaje lo tengo desde hace muchos años en mi vida, lo conocemos casi todos, ¿no? Pero ahí tomaba como una dimensión nueva. Dios a veces nos habla leyendo la Biblia, nosotros viviendo una circunstancia, el Espíritu Santo nos recuerda las cosas que Jesús ha dicho. Él había dicho a sus discípulos en el capítulo 14 que vendría el Espíritu Santo, lo enviaría y que nos enseñaría, recordaría todas aquellas cosas que Jesús nos enseñó y dijo, ¿no? Entonces, a veces el Espíritu Santo pone de repente un pasaje, estamos viviendo una situación y de repente Dios nos habla, a la mente nos trae un pasaje, como en este caso que yo estaba con esta persona. Y la verdad que nadie en este mundo, absolutamente no hay ninguna persona que pueda llamar a Jesús Señor si antes Dios no ha obrado por medio del Espíritu Santo en la vida de esta persona. Voy a buscar el pasaje porque siempre me gusta estar compartiendo y leyendo el pasaje primero de la palabra de Dios. He dicho que está en 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, maldito, nadie por el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo que hacen cada uno cuando creemos en Él, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio, y es el que nos da el nuevo nacimiento en Cristo Jesús y hace que seamos parte del cuerpo de Cristo, entremos en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, pasemos a ser hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, y hace que tengamos comunión y relación con Dios y nos da la nueva vida de Cristo en nosotros y vivimos la nueva vida en nosotros, de Cristo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo cuando le vino a ver a escondidas, él le dijo: sabemos que has venido como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Esto está en Juan capítulo 3, en los primeros pasajes. Y Jesús le dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para ver el reino de Dios, para reconocer que Jesucristo es el Señor, que está en el trono de Dios allí glorificado, que Él vino a morir por nuestros pecados, que dejó su gloria, su majestad, se hizo hombre, se humilló y murió en la cruz derramando su sangre por los pecados de toda la humanidad para que todo aquel que crea en Él y le reciba como Señor y Salvador sea salvo. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros a través de nuestro creer, arrepentirnos en Cristo Jesús, es cuando reconocemos en nuestro ser a Jesús como nuestro Señor, sí, en nuestro corazón, en lo más profundo. Hay un pasaje de la Escritura que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, que está en el capítulo 10, a partir del verso 8, le dice: con tu boca confesares, dice el 9, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, con la boca confesamos, y lo que confesamos con la boca tiene que ser una realidad en nuestra vida, ¿no? Porque un loro puede decir que Jesucristo es el Señor, que Dios murió por los pecados y de una manera así repetitiva, pero otra cosa es en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 capítulos más atrás, en el 4:25, dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y después en el capítulo 5:1 dice: por la fe pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es muy interesante lo que dice aquí, ¿no? Que por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí emplea la palabra nuestra alma, reconoció en nuestra voluntad a Jesús como Señor y Salvador, es cuando Dios en ese momento nos da el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, nos hace hijos suyos, nos trae el gozo de la salvación, hace que podamos experimentar que hemos nacido de nuevo espiritualmente, que ahora somos hijos de Dios, sentimos la paz de Dios y el amor de Dios derramado en nuestros corazones como nunca ahí. Pero es muy claro, si con tu boca confesares, dice el 9, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Entonces, con la boca confesamos. Y lo que confesamos con la boca tiene que ser una realidad en nuestra vida, ¿no? Hay un salmo en la Escritura, el 16, que es uno de mis favoritos. En el pasaje 2, el rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, dice: «Oh alma mía, tú dijiste a Jehová, tú eres mi Señor». Pues ahí vemos, ¿no?, en el alma, donde está nuestro sentimiento, nuestra voluntad, en nuestro corazón, el alma, ahí es donde nosotros tenemos que tomar la determinación de decirle al Señor que tú eres mi Señor. Después hay unos pasajes más abajo en este salmo, en el pasaje 8 dice: «A Jehová siempre he puesto delante de mí». Es muy interesante poner a Dios delante de nuestra vida a la hora de tomar decisión. El rey David, como todos sabemos, hizo cosas que no agradaron a Dios, entre ellas pues cuando tomó a Betsabé para acostarse con ella y abusar de su autoridad como rey. Después también cuando mandó a hacer el censo, contar el pueblo, ahí le advirtió el general Joab que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero a pesar de esto el general le obedeció y trajo esa mortandad, ¿no?, sobre Jerusalén. Hay cosas, pero una persona que tenía un corazón dispuesto, que se arrepentía, reconocía su pecado, se ponía a disposición de Dios, que hiciese en su vida lo que estimara oportuno, todo lo contrario de Saúl, ¿no?, que en vez de reconocer su desobediencia, su pecado a Dios, justificaba que lo que había hecho era aún por encima la voluntad de Dios. Entonces en el rey David vemos como él ahí en ese salmo reconoce en su corazón que Dios es su Señor. Dios es nuestro Señor, tanto en el Antiguo Testamento, en las diferentes maneras que se revela, sobre todo en Adonai, el Señor, el amo, como también en el Nuevo Testamento, en la palabra Kyrios, que se traduce del hebreo Adonai, y ahí se señala en el griego como el Kyrios, el Señor, el Rey, el dueño absoluto de nuestra vida. Cuando esto ocurre, pues siempre vamos a estar en la voluntad de Dios y las cosas, a pesar de dificultades, nos van a salir bien, porque Dios está con nosotros. Lo vemos en muchos pasajes y salmos del rey David. Es muy importante en la vida de los cristianos tener este concepto de que el Señor es el que... Es muy importante en la vida de nuestros cristianos, con los años, no caer en usar el nombre del Señor ahí como una palabra hueca, vacía, como por ejemplo en Inglaterra, cada vez que vas allí te dicen una cosa, sorry, te dicen lo siento. A través de Alejandro Magno, él pues cuando tenía el control de Israel, Palestina, toda esa zona, pues él transmitió la cultura helenista en los judíos. Entonces ahí cuando se hizo la traducción de los 70, que fue por 70 eruditos del Antiguo Testamento en hebreo y arameo al griego, pues ahí la palabra que los judíos empleaban para decir Señor Adonai, que era en referencia a cuando Dios se le apareció el ángel de Jehová, Dios Jehová, en la zarza a Moisés y le envía, le comisiona para ir a liberar el pueblo de la esclavitud que está en Egipto. Entonces ahí cuando Moisés le dice a Jehová en el capítulo 3 de Éxodo, a Dios, bueno, si me preguntan cómo se llama el que te ha enviado, quién es, cuál es su nombre, él le dice, yo soy el que soy. Entonces ahí se emplean 4 consonantes, que es el abecedario hebreo, se escribe derecha, izquierda y son consonantes. Después ellos, para poner el nombre de Yahvé, ellos pues, pusieron ahí vocales, pero en la palabra en el hebreo es una Y, una H, una V y una H. Entonces esas son las palabras que se emplea para decir Dios, para darse a conocer como yo soy el que soy. Es como Dios se revela a Moisés. También después le sigue diciendo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En otro pasaje, en Éxodo capítulo 6, también ahí Dios se muestra a Moisés como el omnipotente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el omnipotente, porque Dios le había enviado a Egipto para sacar a su pueblo. Entonces Dios es omnipotente. En el capítulo 6 en Egipto, que Él apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como el omnipotente, mas a ti me he dado a conocer con el nombre de Jehová. Entonces vemos
que Dios se revela de diferentes maneras en la revelación de su palabra escrita. Dios se ha manifestado y se ha revelado a través de las obras que hizo. Todo lo que vemos, de las obras que vemos, pues hacen visible a Dios, porque todo esto fue hecho por medio de Él. Entonces la creación pues nos muestra cómo es Dios creativo, es omnipotente, todopoderoso, o sea, está en todo lugar, es sabio, es inteligente. O sea, nos muestra del carácter de Dios. Dios, a través de la creación y después de los nombres que se dio a conocer a diferentes personas, pues nos muestra cómo es su naturaleza y su carácter para que nosotros podamos conocer y entender cómo Él puede obrar en nuestras vidas. Entonces vemos que en Génesis capítulo 1, cuando dice el primer pasaje, ahí dice Elohim, que refiriéndose a Dios, pues vemos que Elohim nos muestra el carácter, ahí se refiere esa palabra de Dios, fuerza, poder. Dios es todopoderoso y lo suficientemente fuerte para crear todas las cosas de la nada. Después, cuando vemos que se le aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3, ahí la palabra Adonai, para decir Jehová, Señor, porque los judíos le tenían tal reverencia, tal respeto al nombre de Jehová, era tan sagrado, cuando Dios se dio a conocer, que ellos no llamaban a Dios por su nombre, sino que ellos buscaron la palabra Adonai, Señor, para decirle Señor a Él, en vez de el nombre yo soy el que soy. Vemos ese respeto, esa reverencia, cosa que hoy en día pues vemos que en el mundo en el que vivimos, que mucha gente, porque no conoce a Dios, dice barbaridades. El otro día escuchaba a un chico pues diciendo esas palabras que te revuelven las tripas y te dejan el espíritu inquieto. Y la verdad pues que son cosas que te dejan un malestar, porque sabemos que no lo están diciendo, pero es algo que es ofensivo, ¿no? Entonces vemos que para los judíos, que el nombre de Dios era lo más sagrado, pues ellos decidieron utilizar como un sobrenombre para no directamente en la ley que Dios, los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, pues ahí vemos que hay un mandamiento que es no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Un poco en relación con lo que estaba comentando antes, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de dirigirnos al Señor. Y los judíos sabían perfectamente pues el carácter de Dios, cómo era Dios, y que pudiésemos conocer cómo Él es, tengamos esa revelación de Él, ¿no? La Biblia nos muestra justo lo que necesitamos saber, son pinceladas. Después el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, vino ya la revelación perfecta, completa, más completa, a través de la persona de Jesucristo, ¿no? Porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, a través de Jesucristo se ha manifestado Dios, hecho carne, ¿no? La palabra de Dios se manifiesta haciéndose carne en Cristo Jesús. Entonces tenemos ya esa manifestación completa, pero también vemos como Dios a diferentes personas que llamó para llevar a cabo obras. Hay muchos personajes de la Biblia a los que Dios le pone el nombre, y esos nombres nos muestran una naturaleza, un carácter y también una función para llevar a cabo en la vida de esa persona. Jesús le dijo a Pedro, que era Simón, que tú ahora te llamarás Pedro. Y Pedro significa piedra, y es apuntando a que Pedro pues hizo esa confesión de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús le había dicho que no se había revelado ni carne ni sangre, sino que era por una revelación de Dios el Padre, ¿no? Entonces esa confesión que hizo el apóstol Pedro sobre que Jesús era el Hijo de Dios es lo que seguidamente Jesús dijo que Él edificaría sobre esa roca, sobre esa confesión, su iglesia. Entonces vemos, ¿no?, que en cada persona, cuando Jesús le dijo a Juan y Jacobo, le llamó hijos del trueno, Bogarners, pues cada nombre a veces que Jesús ponía pues identificaba una persona con una naturaleza, un carácter y una función que iba a llevar. Vemos que los nombres que tenemos en la Biblia tienen un significado y representan cosas de Dios y de las personas. En cuanto a Jesucristo, la palabra Kyrios es Señor, Rey, Amo, Dueño absoluto de mi vida, de nuestra vida. Nosotros reconocemos, cuando creemos en Dios, que Él es el Amo, el Dueño absoluto, el Señor de nuestra vida, y que solo únicamente a través de creer en lo que Dios hizo a través de la obra redentora que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario, cuando derramó su preciosa sangre por nuestros pecados en la cruz, allí dio su vida, entregó su cuerpo, pues cuando creemos en eso,
es cuando Dios hace esa obra que estaba comentando hace un momento, de darnos el nuevo nacimiento, hacernos criaturas nuevas, hijos suyos, y que en nuestra vida podamos llamar a Jesús Señor. Dice el apóstol Pablo en Corintios, en el capítulo 2, verso 14, dice que el hombre no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, porque para él son locura y hay que discernirlas espiritualmente. Entonces, la persona natural no puede. Ahora, los que hemos nacido de nuevo espiritualmente y hemos experimentado el amor de Dios y tenido ese nuevo nacimiento y experimentado el poder de Dios en nuestra vida, pues hemos recibido esa revelación de que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios, allí en su gloria, en su majestad, y que va a venir por segunda vez a salvar a los que le esperan, y que Él es nuestro Señor. Llama poderosamente mi atención siempre cuando el apóstol Pablo, de camino de Damasco, lo voy a buscar porque hay cosas que cuando son así que para mí muy especiales no me gusta decirlas de memoria, sino también leerlas. Y entonces aquí, cuando él va de camino a Damasco para buscar a los que habían, hermanos judíos que habían creído en Jesús y llevarlos presos a Jerusalén, se le pareció desde el cielo una luz donde le habla a Jesucristo, y él cayó pues al suelo, y dice la palabra de Dios, ¿no?, que resplandeció, dice aquí, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando nos persiguen a los cristianos, están persiguiendo a Cristo Jesús. Es lo que tenemos que entender. Y dice aquí, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí, Kyrios, ¿quién eres, Señor? No, ¿quién eres? No, ¿quién eres, Señor? Porque reconoció y vio y experimentó la majestad de Jesucristo en su vida, y ahí ya él quedó pues perplejo, ¿no? Quedó en ese momento, esto viene por algo, esto que me está aconteciendo es algo que requiere una explicación, ¿no? Una respuesta. Y Jesús ahí le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús, el yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy, yo soy Jesús, el ungido, Jesús, el Cristo, el ungido. Entonces vemos, se presenta Jesucristo, su tarjeta de visita, todo esto que estás viendo, que te ha hecho caer a ti y a los que están contigo al suelo y que te has quedado ciego de la luz, del resplandor de mi gloria, soy Jesús, al que tú persigues. Y le dice aquí, en el pasaje 6 dice, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció primero que Jesús era Señor, el Kyrios, el Rey, el Señor, el amo absoluto de todas las cosas. Ya no importa nada más, Señor. Y después de reconocer que era su Señor, le dijo: ¿qué quieres que haga? Porque claro, no vale de nada si reconocemos que Jesús es el Señor y después hacemos lo que nos da la gana. Esto es lo que vemos cuando Jesús, en el Monte de Bienaventuranzas, en el capítulo 6 de Lucas, verso 46, dijo: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y en el pasaje paralelo que está en Mateo 7:21, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no es cuestión de decir, sino es de hacer. Y entonces aquí el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Se puso a disposición del Señor. El Señor le habla, le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y es cuando después Dios habla con un discípulo, Ananías, y manda que vaya a ver al apóstol Pablo, a orar por él, y le dice, ¿no?, que Dios aquí en el pasaje 15 le dice que es un instrumento escogido por el Señor para llevar su nombre en presencia de gentiles, reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Esto vemos lo que después pasó en la vida del apóstol Pablo cuando llevaba el Evangelio y le apedreaban, le perseguían, le metían en cárcel, le azotaban con varas, ¿no? Entonces él después pudo experimentar en su vida, pero ya como un hijo de Dios, como un discípulo de Jesús, como un apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces vemos aquí el Señor no es una palabra retórica, vacía,
como empleamos muchas veces cuando entramos en un sitio, como he comentado, perdone, disculpe, lo siento, no, sino que cuando nos dirigimos al Señor, nos estamos dirigiendo al Creador, al Todopoderoso, al que sostiene el universo, la creación, por el que estamos en este mundo, vivimos y subsistimos y estaremos con Él toda la eternidad. Ese es nuestro Dios, que se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? En Elohim como el Dios poderoso, en Yahvé, ahí cuando yo soy el que soy, como en la esencia de Dios. Después lo vemos en el omnipotente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahí es el Sarai, el Dios omnipotente, que todas las cosas para Él no hay nada imposible. Y después lo vemos también aquí en la palabra de Dios como el Señor, Kyrios, el Rey, el Amo, el Dueño absoluto de nuestra vida. El apóstol Pablo, de la experiencia tan tremenda que tuvo con Jesús en el camino hacia Damasco, después a los filipenses, cuando está hablando de la humillación y exaltación de Jesús, podemos entender que él puede hablar en esos términos como habla a los filipenses, porque él experimentó en su propia vida la majestad de Jesucristo, ¿no? Y dice aquí la palabra de Dios a los filipenses, en el capítulo 2, a partir del 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en el verso 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre, ¿no? Los cristianos confesamos aquí que Jesucristo es el Señor, pero también después de la muerte, cristianos y todo aquel ser viviente de la raza humana va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Cuando lleguen ahí, si aquí en esta vida no lo han hecho, van a caer rendidos ante los pies de Cristo y decir, es verdad, me habían hablado del Evangelio, había oído, había visto hasta películas de Jesús, había visto de todo, pero no había creído. Ya no habrá remedio, pero no le quedará más remedio que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, porque será la evidencia, la realidad. Lo que le pasó aquí en la tierra al apóstol Pablo se va a producir en el cielo, sí o sí. Jesús, cuando estaba en el Monte de los Olivos hablándole a sus discípulos, en el capítulo 25 dijo que Él, cuando venga con poder y gloria y con Él sus santos ángeles, se sentará sobre su trono a juzgar las naciones. Allí todo el mundo estaremos ante Dios arrodillados y reconociendo que es el Señor. Los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir galardón, recompensas según haya sido nuestra obra aquí, por medio de la fe en Él, en la gracia de Dios, por amor al Señor, lo que hayamos hecho, lo que le hayamos obedecido, lo que hayamos cumplido de lo que Él tiene para nuestras vidas, lo que hayamos llevado a cabo en este mundo a través del llamamiento de Dios y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para servirle, no por obras, sino por gracia, porque somos salvos, por amor al Señor. Pues ahí cada uno, según lo que haya hecho y la motivación de su corazón, recibiremos la recompensa. Pero el resto de la humanidad estará ahí compareciendo al tribunal. Jesús a los de la derecha les dirá, bienvenidos y entrarán en el reino de mi Padre, y a los otros le dirá que se quedarán excluidos, ¿no? Porque fui forastero, tuve hambre, tuve sed, y no lo hicisteis con ninguno, con los demás, pues tampoco lo habéis hecho conmigo, ¿no? Entonces, vemos que la palabra de Dios es muy clara mostrando las cosas, ¿no? En Apocalipsis, el apóstol Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, allí cuando recibe en el Espíritu esa revelación de Jesucristo, vemos que al verlo cae fulminado al suelo, como muerto. Lo voy a ver aquí en Apocalipsis. El apóstol Juan escribe, cuando le vi esa manifestación, esa revelación de Jesucristo, ahí en su trono de gloria, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último.
entonces vemos que puso la diestra y se pudo levantar, y en la Biblia vemos como diferentes hombres de Dios, Daniel, Ezequiel y otros muchos, al entrar en contacto con Dios, al tener esa visión de la revelación de la majestad de Dios, cayeron en el suelo fulminados y tuvieron pues que levantarlos, ¿no? Ponerles la mano encima, como pasó con el apóstol Juan, ¿no? Necesitamos que Dios ponga su diestra sobre nosotros, que nos levante para que podamos en nuestra vida servirle y hacer su obra y vivir una vida reconociéndolo en todo momento como nuestro Señor. Es curioso que cuando Jesús, la última noche que estuvo con sus discípulos en el aposento alto celebrando la cena de la Pascua, el sacrificio del Cordero y comiendo la cena del Cordero, pues después de lavarle los pies, Él les dijo: vosotros decís bien que yo soy vuestro Maestro y Señor. Lo voy a buscar, que esto está en Juan capítulo 13, en los pasajes 13 y 14. Y dice aquí, Jesús les dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Y después, pues si yo soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces aquí estamos viendo cómo Jesús cambia el orden. Ellos decían: eres el Maestro y el Señor. No, Jesús primeramente es nuestro Señor y después nuestro Maestro. Entonces Él le dice aquí que lo que han visto en Él, eso es lo que tienen que hacer. Entonces en la palabra de Dios tenemos esta revelación de Jesucristo, como estamos viendo, ¿no? Como Señor. Me viene a la mente en Isaías, cuando en el año que murió el rey Uzías de Judá, pues él en una visión dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Después, en el Evangelio del apóstol según San Juan, vemos como él en el capítulo 12, inspirado por Dios, en el verso 41, dice que la visión que vio el profeta Isaías sobre Jesucristo, sobre el Señor, la visión que vio el profeta Isaías sobre el Señor sentado en un trono alto y sublime, vemos que la aplica a la persona de Jesucristo. Lo voy a leer porque la verdad esto es muy importante. Está en Juan, he dicho capítulo 12, pasaje 41. Dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, acerca de Jesucristo, ¿no? Entonces, de las cosas que le iban a acontecer a Jesucristo, que está en el pasaje 40, en el que está, bueno, a partir del pasaje 38, 12:38, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, Jesús se refiere, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado al brazo del Señor? Y después sigue hablando y aplica esta palabra a la persona de Jesucristo, ¿no? Cuando dijo que vio su gloria. Entonces, los cristianos tenemos que tener en nuestra vida esa imagen de la gloria de Jesucristo en el cielo, al Señor que servimos, al Señor que dejó esa gloria todo y vino para hacerse hombre y murió por nosotros. Por eso el apóstol Pablo también escribe en diferentes partes de la Escritura, ¿no?, mostrando esta realidad, que los cristianos tenemos que vivir la vida de Jesucristo. A los Corintios, su segunda epístola, en el capítulo 5:15, dice: y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no tenemos que vivir para sí, haciendo nuestra propia voluntad. Después en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó, se entregó por mí. Después también dice, en otro pasaje de Escritura, en Corintios, que hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. Por precio hemos sido comprados. Jesucristo es nuestro Redentor, es el que nos redimió, el que pagó un precio para que tengamos una nueva vida, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Por eso Él dice tajantemente, con toda contundencia:
a los Corintios en 1 Corintios 12:3, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces es a través del Espíritu Santo la que hace que podamos llamar a Jesús Señor en nuestra vida. Tenemos la seguridad de salvación, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, que Cristo habita, Dios por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, porque le podemos llamar Señor, y estamos llamados a vivir una vida obedeciendo en todo al Señor. Y Jesús en capítulo 14 de Juan, en el verso 15, le dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Y yo sé que en mi vida, como en la de muchos, pues a veces no es una realidad este pasaje de que Jesucristo es el Señor, porque nos pasa eso, Señor, Señor, después hacemos lo que nos da la gana, no hacemos nuestra voluntad en vez de la voluntad de Él, ¿no? Pero Dios no quiere que esto sea así, y el propósito de Dios para este año que comenzamos, 2021, y para cada día de nuestra vida, es que tengamos en nuestra mente muy claro que Jesucristo es nuestro Señor y que le debemos obediencia. Los grandes hombres de Dios que vemos en la palabra de Dios, en su revelación, fueron grandes, no por decir que Dios era grande, que hizo todo, que era maravilloso, sino porque obedecieron a Dios. Ahí fueron grandes, en su obediencia a Dios. Lo vemos en la vida de Moisés, lo vemos en la vida de Abraham, lo vemos en la vida de Jesús, ¿no? Que obedeció, haciéndose obediente, murió de cruz, derramando su sangre. Y Dios es lo que espera que nosotros hagamos por medio de Jesucristo en nuestra vida. Para eso vino Jesús, para que la nueva vida que tenemos la vivamos haciendo lo que Él hacía. En todo obedeció a Dios, dice la palabra de Dios. Pues nosotros también tenemos que obedecer al Señor, y cada vez que leemos la palabra que nos muestra lo que es para nuestra vida, pues pedirle al Señor que abra nuestros ojos, como dice el Salmo 119, verso 18, dice: abre mis ojos y miraré tus maravillas, ¿no? Que veamos las maravillas, la revelación de Dios, y que se cumpla en nuestra vida el Salmo 143, 10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, oh Jehová, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad y nos muestre cuál es su voluntad, y veamos una vida que todo el mundo pueda ver que Jesucristo es el Señor de nuestro ser, de nuestro corazón. Que Dios os bendiga grandemente y os guarde. Hasta la próxima edición de Marcos Sancio, haciendo una reflexión en plena naturaleza.